Ya estamos aquí ubicados en la mesa para abrir este segundo bloque y estamos con los invitados. Lo veníamos anticipando y hablábamos recién en el inicio del escándalo Facebook, el escándalo Cambridge Analytics, el uso de datos, la filtración de datos. Bueno, ya nos va a poner un poco más en autos Javier Palero, que llega como analista de políticas públicas de la ONG Access Now. Javier, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. Muchísimas gracias por venir. Y está con nosotros también el ingeniero Oscar Gencarelli, que es responsable de vinculación de la Universidad y Empresas de Universidad Blas Pascal. Buenas noches, bienvenido, ingeniero. Hola, ¿cómo le va? Gracias por la invitación también. Con él vamos a hablar sobre el Internet de las cosas y este futuro que ha llegado, ¿no? Este futuro que ya está entre nosotros desde hace un tiempo. ¿Cómo era que recién decía, ingeniero? Y yo decía que el futuro es algo que siempre estamos buscando, y en el caso mío, que empecé estudiando ingeniería en los 80, que era la carrera del futuro, aún estoy esperando el futuro, ¿no? En algún momento llegará. En algún momento llegará. Vamos a ver el informe sobre Facebook, el escándalo Facebook, y luego lo charlamos aquí con Javier. Dale. El escándalo de Cambridge Analytica ha supuesto un antes y un después en Facebook, de manera que sus creadores se están teniendo que replantear cada aspecto de la red social. Cambridge Analytica utilizó datos para sus actividades comerciales que proceden de Facebook y han sido obtenidos de una forma que vulnera los términos de uso, aunque desde la red social aseguran que la mayoría de perfiles afectados se corresponden a ciudadanos americanos y que la información fue utilizada para manipular el resultado de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos en 2016. El malestar se está extendiendo a nivel mundial. Mark Zuckerberg aceptó ayer su responsabilidad ante el Comité de Senado estadounidense por el escándalo de filtración de información de millones de usuarios. Fue mi error y lo siento. Yo comencé Facebook, yo lo implementé y soy responsable. Este caso marca un antes y un después en la relación de usuarios con el mundo virtual. ¿Qué hacen las redes sociales con nuestros datos? ¿Qué garantías tenemos los usuarios sobre la protección de seguridad? Un dato que uno piensa anexo, pero en realidad tiene mucho que ver con la exposición de Mark Zuckerberg, es que confirmó que Facebook no va a cambiar su modelo de negocios. Esto tuvo un impacto inmediato en la cotización de Facebook, después de varios días de pérdida. Sus cotizaciones en la bolsa, 14,5 puntos había caído, ayer recuperó 4. Y ese modelo de gestión se basa en datos. Y lo primero que queremos desmitificar, y se lo transfiero a Javier, es que Facebook no vende datos. Exacto, no vende datos. Si vos fueras un actor económico que concentra y controla un commodity, digamos, un bien de cambio básico para la economía, vos no permitirías el acceso a ese mismo bien básico a tus competidores. Así es. Es el caso entonces de lo que hace Facebook y en alguna medida también otras plataformas de Internet como Google. Concentran información, acumulan datos, hacen análisis sobre esos datos y eso les permite vender publicidad hipersegmentada. Y les permite el acceso a aplicaciones como Cambridge Analytica para que accedan a la API, a la programación, a los datos, a una parte de los datos sin tomar control de ellos. Claro, así. Para que Facebook genere, digamos, mucho más uso y se vuelva un actor relevante en el ecosistema de Internet, lo que hace es permitir a otras empresas que accedan a alguna de la información que Facebook tiene almacenada sobre sus usuarios. Pasa cuando uno se baja una aplicación en el teléfono y pone conectarse con Facebook. Bueno, lo que esa aplicación hace es traer de Facebook una información básica como nuestro nombre, email y algunas cosas más, y usa eso para esa aplicación. Entonces Facebook lo que hace es prestar, si se quiere, alguna información nuestra a terceros. En algo que tampoco tiene muchos antecedentes hasta aquí, a partir del escándalo de Cambridge Analytica, Mark Zuckerberg se ha mostrado menos remiso, digamos, menos reacio a permitir regulación. Hasta aquí, Facebook y los gigantes de la informática han dicho, la regulación, amparados en su poder económico también, han querido poner las reglas de juego y hasta aquí han podido hacerlo. No obstante, es la primera vez que Mark Zuckerberg dice, podemos analizar qué regulación vamos a aceptar, qué podemos entender o qué podemos creer de esto que propone Zuckerberg. Se puede creer todo lo que dice, porque de hecho a estas alturas le viene bien la regulación de Facebook. Llega a un punto en el que es tan poderoso y concentra tanto del tráfico, digamos, y de la experiencia diaria de los usuarios de Internet, que cierto tipo de regulación no le va a molestar. De hecho, inclusive, si se le ponen obligaciones difíciles de cumplir, por ejemplo, monitorear el contenido permanentemente, tener sistemas de inteligencia artificial que permitan, por ejemplo, mejores controles de privacidad, etcétera, súper granulares,
son cosas que solamente grandes empresas con millones Claro, de dólares la podrían hacer. supremacía tecnológica la tiene Facebook. O sea, él mismo hoy está regulando el mercado. Él es un regulador en función mira, yo te de iba a esto, contar ¿no? algún análisis sobre las declaraciones de Zuckerberg. Su mea culpa, su arrepentimiento, es absolutamente relativo desde la estrategia corporativa de presentación. Cambiaron la imagen del empresario que se beneficia por el ser humano, el joven que cometió un error. Hasta en lo discursivo y en la posición que tiene, él dice, mi error fue no tener una lectura abarcativa de lo que esto podía generar. Pero cambia, no es el empresario, es, yo creo que el sistema... El joven self-made man tan caro a la cultura norteamericana. Yo creo que es todo un circo para nosotros, pero Claro, creo que es protegido, Sí, claro. defendido y cuidado porque es un La estrategia de cometí un error, o sea, cometí un error. ¿Quién va a ir contra alguien que cometió un error, no? A sabiendas de que en realidad no cometió ninguno. Pero hay una cosa muy interesante. Esta es al menos la cuarta o quinta vez en la que Facebook admite que cometió un error con el mismo lenguaje, ¿sí? Ahora, si uno se equivoca una vez, bueno, puede ser que la culpa sea de él. Ahora, si se equivoca 5, 6, 7, 10 veces o las veces que todavía no sabemos, el error es nuestro. más cuando Porque hay situaciones que permiten eso. la equivocación beneficia, en este caso, a Cambridge Analytica, en la administración y el manejo de datos. O sea, Y a quienes fueron beneficiados con ese Y a quienes le ¿no? compraban esos datos a cambio Claro. de Analytics, en realidad. Yo vuelvo al punto de la regulación por un aspecto esencial, porque en definitiva, volvemos a lo que hablamos recién. Por primera vez, creo, a nivel masivo, a nivel popular, estamos comenzando a discutir sobre datos, sobre la posesión. Y estamos empezando a advertir que aquel sueño hermoso de la comunidad virtual tenía una cláusula que nunca leímos. Digo, ¿qué reflexión te merece a vos que finalmente estemos discutiendo sobre los datos? Bueno, dos cosas. Una, es bienvenida la situación en la cual nos preguntamos un poco qué pasa con los datos. El caso de las redes sociales es el más alevoso, si se quiere, y el más extendido. Google, Facebook, Twitter, ¿sí? Amazon también, que presta muchos servicios que van por atrás de lo que usamos todos los días. Ahora, estamos dejando huellas digitales por todos los lugares donde nos movemos. Digitales no de los dedos, esta vez, sino de Internet, de la informática. Nuestro celular registra por dónde pasamos, qué hacemos, con quién hablamos, cuántas veces, desde qué lugar. Se hace el seguimiento de la navegación en la computadora, en el celular, en fin, hay un montón de información que vamos generando. Y si le sumamos lo que el Estado junta, cámaras de vigilancia, lectores de patentes, dejamos huellas por donde pasamos, ¿sí? Los datos son, creo yo, el tema del siglo XXI, tenemos que regularlo y tenemos que discutirlo y por un lado doy la bienvenida a eso. Y por el otro está esta cosa de el sueño de Internet. Yo no creo que el sueño de Internet se haya acabado por esto. Esto es un tropezón grave en el camino, pero Internet sigue siendo, y el ingeniero después nos puede explicar mucho más sobre eso, una tecnología que permite muchos más usos, que sigue siendo esencialmente abierta, libre e interoperable, y puede surgir una nueva generación, quizás de redes sociales, ojalá, que permita otro tipo de usos menos lesivos para los derechos. Y dijiste Estado, y me detengo un segundo ahí, porque el Estado también tiene todos nuestros datos. Y no solamente Facebook. Hay otros actores en el mercado de la comunicación que también almacenan datos y a los cuales por ahora no le estamos exigiendo con el mismo rigor que a Facebook que nos den cuenta sobre qué hacen con esos datos. ¿La Telco, por ejemplo? Por ejemplo. Lo que pasa es que eso genera como una sociedad de actores que son poseedores de datos y hay una distribución mayor de esos datos. Eso también tiende a darnos un mejor escenario hacia futuro. En la medida que tengamos mayor distribución de datos y que esos datos sean compartidos y que podamos tener de alguna manera entre todos la posibilidad de controlar esa situación, vamos hacia un estadio de mejor calidad. Yo discrepo, yo creo que son muy optimistas los dos. Bueno, eso está pasando. Yo te digo, vos discrepás, pero lo está pasando hoy. Sí. Cuando se habla de blockchain, vos viste que en estos días también se está hablando, tiene que ver con eso, la posibilidad de ir a un formato donde la regulación y la posibilidad de donde estén soportados los datos sea en un esquema, en un sistema donde todos controlemos y regulemos, ¿sí? Eso nos da un panorama distinto a eso. ¿Cómo se puede lograr eso? ¿Por qué está pasando eso? Porque venimos en un proceso donde la interconectividad, la aparición de la red, el otro día nuestro gobernador dijo, cuando habló de el nuevo programa que se está haciendo
de conectividad en la provincia. 10.000 millones de pesos sí, de dijo, inversión. yo no estoy muy de acuerdo con ese concepto, pero él lo dijo, que Internet es la mayor democratización que se ha inventado en la historia. No, es relativo. Es relativo. Pero fíjate cómo también se está hablando de eso, ¿no? Pero perdónenme, hay un tema que quisiera comentarles que no tratamos. La incidencia de Cambridge Analytica en la elección del presidente norteamericano. Claro. O sea, fíjense, estamos hablando de Facebook, del error. Porque el uso de esos datos... Pero todavía no sabemos, porque Trump fue un ganador sorpresivo. Y dicen que fue usado esos datos con fines electorales en la campaña. Y eso está todo tapadito, eso no se investiga. Igual lo que hay hasta ahora de investigación al respecto de la incidencia de esos datos, lo que está mostrando es que no se puede hacer una conclusión del tipo de gracias a Cambridge Analytica ganó Trump o se hizo el Brexit, digamos. Ellos, de hecho, al vender sus servicios, la gente de Cambridge Analytica decía gracias a nosotros ganó tal o pasó tal cosa. Pero hasta ahora no se ha podido probar que haya habido un efecto. Orestes, en función también de tu perfil, que has trabajado muchas veces asociado a la posibilidad de ayudar a algún candidato a tener la chance de ganar una elección. Un proceso por el cual un consultor o un grupo de consultores ayudan a un candidato a ganar en base a analizar información. Y de otro lado, a través de usando la tecnología, utilizando conocimiento, utilizando Machine Learning, concepto hoy instalado, que viene desde el principio de la inteligencia artificial, pero en realidad significa ir aprendiendo de lo que va pasando, aprendiendo de la información que nos da los datos. En realidad no es más ni menos que gente con ese conocimiento que le enseñó a la máquina a hacerlo más rápido, interpretarlo. Con lo cual las conclusiones que se sacan son desde un modelo similar. Ahora, lo que pasa es que el volumen con el cual se trabaja... es diferente tener la base de datos que no tenerla. Claro, hay algo que sí funciona, que es la publicidad típica y segmentada, pero la de siempre, ¿no? Y a eso Facebook se lo da. A partidos políticos, por ejemplo, uno puede pautar en Facebook y elegir una población específica. Y de hecho, la inteligencia para elegir a quién apuntar con el mensaje indicado también puede provenir del Estado. ANSES, por ejemplo, pasó los datos de ANSES a la jefatura de gabinete de ministros. Bueno, la gente están datos que además están alojados ahora en un servidor de Amazon. Sí, están en la nube. A mí no sabemos bien. Pero están. La gente cree que se libró de la publicidad. No. Y ahora tiene otra forma de publicidad que no sabe, que es específicamente manipulación persuasiva en Facebook y en las redes, y está sometida en Google a la publicidad. A mí me gustaría volver sobre el tema de la regulación un instante, porque creo que es el próximo punto en discusión, porque hace unos meses nos preguntamos cómo iban a hacer los estados para intentar, las democracias modernas, los estados modernos, suponen aún un contrato entre los ciudadanos y el Estado, que mucha sangre ha corrido para que ello suceda. Y resulta que aparecen los gigantes de la informática y no se muestran muy deseosos de aceptar las reglas. Bueno, ahora dice Facebook, podemos discutir qué regulación hay. Facebook lo que hasta aquí ha manifestado es que no le interesa mucho el modelo europeo. Y me gustaría que nos explique, Javier, cuál es ese modelo europeo y qué tiene como contraposición. El modelo europeo lo que tiene es, hasta ahora, uno de los estándares de protección de datos más altos del mundo. A partir del mes de mayo empieza a regir en la Unión Europea la nueva Directiva de Protección de Datos Europea, que por lo general es la que inspira luego leyes en América Latina. Pasó en el año 2000, 99-2000, y se dice que ahora va a pasar algo parecido, que las reformas de protección de datos que se vienen van a tomar de esa ley europea, que lo que hace es básicamente dar mucho más control al usuario y establece obligaciones de pedir permiso y avisar, y de informar minuciosamente para cada cosa que se va a usar un dato, y dar la garantía de que cuando no se use más se borre. Hay varios principios, ¿no? La contraposición a eso es el modelo norteamericano, que es más bien de ir haciendo cosas y después ex post, digamos, aparecer con una cuestión de comercio o de defensa del consumidor y hacer como pequeñas intervenciones, ¿no? Que es distinto de tener una ley amplia y abarcativa. Ellos no la tienen. O el joven CEO pidiendo disculpas. Claro, ¿no? el modelo del pedido de disculpas, ¿no? Volviendo y manteniéndose en el mismo espíritu, ¿no?, de emprendedor, y pidiendo disculpas desde un formato como un emprendimiento donde cometí un error, digamos. Pero se ha vuelto demasiado peligroso esto como para dejarlo inclusive hasta el más liberal de todos se empieza a asustar cuando ve que está en peligro la democracia y la forma de elegir a los representantes del pueblo. Acá en Argentina tuvimos la noticia de que el gobernador Urtubey dijo que estaba usando inteligencia artificial y datos para tratar de evitar que jóvenes queden embarazadas en Salta.
una barbaridad, algo de una gravedad de menores de edad, en manos de empresas privadas, nadie sabe cómo se maneja. Minority Report prácticamente. Por eso necesitamos mejores leyes de protección de datos personales, más duras, entes independientes. En Argentina no es independiente, lo pone el Poder Ejecutivo. Necesitamos también que las protecciones de privacidad se apliquen al Estado. El Estado tiene enormes cantidades de información, la está usando como en el caso de Urtubey, y tenemos muy pocas herramientas para ir en contra de eso. Claro, con toda la digitalización que ha ocurrido de los datos, el manejo y el uso de esos datos que se da a nivel Estado, ya sea nacional, provincial, municipal, ya está, digamos. Es el oro. El documento digital, todo. Amigos míos, hay una frase que más que el oro dice que los datos son el petróleo de este siglo. Claro. Porque justamente nos permiten transformar cosas y deberíamos llevarnos a un mejor estadio. Perdón, insisto. Cito algo de lo que dijo Zuckerberg ayer. Zuckerberg dijo que en realidad con los datos fue una analogía lo que trazó, que con los datos está pasando lo de la escalada armamentística de los 70s, 80s, que en realidad aquella escalada armamentística entre Estados Unidos y Rusia, hoy se da, por supuesto con diferencias, en el manejo de datos, en una economía de datos, ¿no? Claro. Yo, amigos míos, lamentablemente... ¿Volvió? No, yo soy un escepticista. Creí que había vuelto la frase de la... Yo le voy a contar. Volvés al siglo anterior. Para Internet, para el mundo digital, no hay más fronteras, no hay más países. Y tiene una supremacía de inversión de poder y tecnología. Imagínate vos el Estado argentino regulando un monstruo como Facebook. El Estado chileno, o sea, pero sinceramente creo que nos vamos a asomar a un futuro incierto, donde este es el primer antecedente probado, lo de Zuckerberg, pero estamos desprotegidos. Y no dan tiempos, ni la capacitación, ni los conocimientos, ni el derecho, que está escribiendo hoy, el derecho informático se está escribiendo hoy, para contener semejantes imperios de comunicación. Hay ya un intento, que lo podemos mencionar, que era otro tema que está dando vuelta, que es la Cloud Act, la ley de la nube, que también nos puede explicar Javier, también te invito a cualquiera, pero digo, es un intento de un Estado por finalmente poder legislar donde la empresa tiene sus servidores. Exacto. Por ahí viene la cuestión. Sí, es básicamente una idea que surge para resolver estos problemas de jurisdicción, de quién tiene los datos, quién tiene el poder para pedir que esos datos... ¿Territorialidad? Claro, exacto. Surge de un caso que tuvo Microsoft en Estados Unidos, donde pidió datos de un usuario que estaba en Europa. Exacto. Y en Europa hay más protecciones para la privacidad. Entonces Microsoft dice, no te puedo dar los datos de este usuario, y el gobierno estadounidense dice, pero vos tenés sede en Estados Unidos. Y Microsoft dice, pero mi usuario está en Europa y se le aplican las leyes de Europa que lo protegen mejor. Claro. Y básicamente esta ley viene a solucionar eso, diciendo que se extiende extraterritorialmente la Ojo que les cuento que ya están poniendo servidores en el mar, están ambientando barcos para estar... Servidores en el mar. Sí, barcos especialmente acondicionados, tipo bodega, donde ponen los servidores y lo van a poner a navegar fuera de las jurisdicciones de esas características. Y no he leído si el plan no me recuerdo cuántos satélites quiere Elon Musk para que necesita para lograr el... Por eso vamos a eso. Por eso soy escéptico, porque luchamos contra un poder infinito, con muy poco poder, como Estados, ¿no? Claro. Y le dimos todo el poder nosotros, además, digo, ¿no? Todos esos datos los proveímos nosotros sin hacer absolutamente nada. No nos robaron nada y los aportamos nosotros día tras día, aceptando todas y cada uno de los términos y condiciones, estamos dándoles más poder. Bueno, pero ahora vamos a poder y debemos ir siendo más inteligentes en el uso de eso. Claro, sí. Porque de eso se trata. Claro. De hecho, uno lo manipula. Nosotros. Claro, uno los va a ir manipulando y lo tiene que ir manejando de manera más inteligente, ¿no? Claro. Pero eso se puede hacer si sabemos qué piensan hacer con esa información, porque una cosa es que yo te explique, te voy a dar esto y voy a hacer esto con tu información, aceptarlo y vos lo aceptás, y distinto es que yo lo tome y haga cosas sin avisarte, se lo dé a terceros sin que lo sepa. Claro, porque en términos y condiciones que nadie lee, y volvemos siempre a esto de, bueno, dale, damos a aceptar, nadie va a leer 15, 16, 20 hojas de términos y condiciones, ahí dicen que tus datos van a ser utilizados. El tema es que no dicen para qué van a ser utilizados o en qué posibles usos podrían llegar a ser. Y a veces ellos mismos violan sus propios términos. Todo suyo, Oreste, dígalo. ¿Vamos a un corte? No, antes del corte, dígalo. Bueno, vamos a la